Muy buen día, mis amados y mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente a todos. Gracias a nuestro Dios por en esta mañana permitirnos otra vez la ocasión de estar juntos y preparados para tener este tiempo de adoración a Él, de alabanza a nuestro Dios. Damos las gracias a Dios por todo. Y qué bueno, hermano, que estamos aquí otra vez. Vamos a ponernos de pie. Pongámonos de pie, hermanos, si son tan amables, los que pueden, y tener un momentito de oración. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, Padre celestial, en esta mañana te alabamos, te damos tantas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, son para siempre. Gracias, Padre, porque este grupo de hermanos y hermanas podemos reunirnos, Señor, para honrarte a ti, para alabarte, para adorarte, para rendir a ti, Señor, toda gloria, toda honra. Oramos, Padre, para que en este día tú nos bendigas, tú nos ayudes, esté con nosotros, Señor, en todo, guiándonos, oh Dios. Nos encomendamos en tus manos, Padre, para que nos dirías y nos guíes en todo lo que debemos de hacer. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos míos, muy amables. Les envié un mensaje, hermanos. Les envié un mensaje de voz. Hoy estamos a 29, no, a 30, ¿verdad? Entonces, este mes próximo de septiembre es que se ha denominado mes de la Biblia, ¿verdad? Así, pues gracias a Dios, así se ha hecho, o sea, en una celebración mundial, pues se tiene el mes de septiembre como mes de la Biblia. Entonces, vamos a leer, hermanos, en ese mes de septiembre, a ver todo lo que pudiéramos cumplir con esa meta, leer los profetas mayores. Son 183 capítulos. Libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. La sumatoria pues alcanza a 183 capítulos. Si leemos 6 capítulos al día, pues podemos cumplir la meta. Así que vamos a ver, hermanos, vamos a hacer eso. Sé que muchos tienen ahora un tiempecito libre extra, por razones obvias, ¿verdad? Quizás otros no, pero otros sí. Los que no tienen ese tiempo extra, libre, bueno, pues sáquelo. De alguna manera, eso es bueno, hermanos. Estoy buscando a ver si les envío también, no van a hacer tantas preguntas, les había, como habíamos hecho antes, 100 preguntas, y miren sus diplomas, ¿sé qué se dice? Certificados, Oscar, eso está pendiente. Mire, Oscar es que tiene a su cargo eso de hacer esos certificados. A mí medio se me olvidó. Así que, pero están hechos los certificados de los hermanos que cumplieron la meta de las 100 preguntas. ¿Ok? Así que les enviamos su nota a cada quien, a cada uno que completó las 100 preguntas. ¿Ok? Entonces, estoy buscando, hermanos, no van a ser tantas en esta ocasión, porque es un mes apenas. Entonces, estoy buscando por lo menos que sean, a lo más, que sean 50 preguntas generales, ¿verdad? Así de la Biblia. Así que vamos a hacer eso también. Y quizás tome 2 miércoles, vamos a hacer un paréntesis en los profetas menores que estamos estudiando. Y probablemente si lo hagamos así, vamos a tomar 2 miércoles para 2 estudios bíblicos que traten acerca de la Biblia en diferentes áreas, ¿verdad? Diferentes cosas. En el seminario, o bueno,
teología, ¿verdad? Y lo damos aquí en el seminario, hay una asignatura de bibliología. Bibliología. Entonces, vamos a tomar muchos de esos datos para traerlos y darlo a la iglesia a través de los estudios bíblicos los miércoles. Así que vamos a orar por esto, hermanos, y todo esto es para beneficio, para que sigamos creciendo, ¿verdad?, en la gracia y el conocimiento de las cosas de Dios. Eso es una bendición. Bien, bueno, creo que no tengo más, ¿ok? Así que sé que tenía otra cosa que decirles, pero no lo escribí. Muy bien, hermanos, muy bien. Pues vamos a abrir la palabra de Dios ahora, hermanos míos, por favor. Y los que puedan ponerse de pie, los que puedan ponerse de pie. Libro de Salmos. Salmo 34. Salmo número 34, libro de Salmos, capítulo número 34. Ok, hermano, ya recordé lo que quería decirles. Es solamente, hermanos, recordarles. No dejemos, hermanos, por lo menos este día domingo, que es el que podemos hacerlo, no deje de congregarse. En la medida de lo posible, yo lo que no le aconsejo es que si tiene que tomar carro público para llegar aquí, tenga cuidado con hacerlo, cómo lo hace. Quizás algunos, si vienen en el metro, es un poquito más fácil porque ahí sí se puede guardar la distancia. Pero si no, si tiene manera de venir, sea caminando, como sé que hay un buen grupo que viene caminando porque viven alrededor, y otros que tienen sus vehículos que pueden venir, no se quede, hermano. Note que lo que hacemos aquí es guardar la distancia, ¿verdad? Esos aspectos que son aspectos de seguridad. Del distanciamiento debido, correcto, de guardar esa distancia, de estar con nuestras mascarillas, de no hacer, ¿verdad?, grupos grandes para estar hablando. Nada de esas cosas. Guardar todas las medidas higiénicas en los baños, limpiar entre culto y culto, como les he dicho una y otra vez. Muy difícil, hermano, que aquí usted se contagie. Muy difícil. ¿De acuerdo? De todos modos, guardamos todas esas cosas, todas esas medidas. Pero recuerde que nuestro guardador es Dios. Jehová es tu guardador, así dice en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, sobre todo, Dios, ¿verdad?, está con nosotros para ayudarnos, para cuidarnos. Pero no deje, hermano, en la medida de lo posible, no deje de congregarse. No deje de congregarse, porque va a ser bueno para su alma. Eso es así. Bien, permítame leer, hermanos, el capítulo del libro de Salmos, capítulo número 34, y me va a permitir leer el capítulo completo, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová es contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Otra vez, hermano, el versículo 19. Y note lo que dice la palabra de Dios, porque el versículo completo, hermanos, así lo hemos tomado para titular el mensaje de este día. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es muy actual ese versículo, ¿verdad, hermanos? Siempre es un versículo del presente, siempre. Porque ciertamente el justo, por muchas razones, tiene aflicciones. Todo el mundo tiene aflicciones. Pero el justo tiene más aflicciones, hermanos. Y esa es la realidad, esa es la verdad. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón resuelve tantas cosas a través de la injusticia. El justo no lo hace así. Y le vienen aflicciones. Muchas. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, de todas, no de algunas, de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, mi Dios, en este día. Gracias, Dios del cielo, porque tus promesas, Señor, son fieles y son verdaderas. Ninguna de tus palabras, Señor, ha caído a tierra nunca, porque tú eres el Dios de toda gracia, de toda misericordia y sobre todo el Dios fiel. Gracias, Padre, por tu fidelidad con nosotros. Te pido que en este día, Señor, tú bendigas tu iglesia, bendice tu pueblo, mi Dios, y que tu palabra pueda ser de ayuda y de bendición a nuestras almas. Te suplico por tu servidor, oh mi Dios, tu Santo Espíritu nos guíe, Padre, para hablar de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, gracias. Este salmo número 34 es un hermosísimo salmo, y salmo que escribiera David. Hay un encabezado en el salmo y dice que a propósito de cuando David estaba delante de Abimelech, y dice aquí, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Ahí está la cita bíblica en el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel. Pero yo le sugiero que después en casa usted quizás lea el pasaje bíblico, porque cuando lea el pasaje bíblico no va a encontrar una similitud muy grande respecto a lo que dice el encabezado y lo que va diciendo el Salmo 34. Se lo digo de antemano para que si lo lee, no crea que va a encontrar exactamente allí muchas cosas muy parecidas. Solamente le hago la mención, hermanos.
Pero es un salmo que sí, donde el Señor habla acerca de cómo Dios nos libra, hermanos. Y es un salmo de esos salmos que se le llama, ¿verdad? Un salmo, digamos, o una porción de Biblia donde encontramos liberación para nosotros de alguna manera. Uno de los grandes retos del cristiano es aprender a confiar en Dios. Es así. Y una de esas razones, hermanos, es porque nosotros no vemos a Dios físicamente, no lo estamos mirando. Y esa es una limitante muy significativa para nuestra condición humana. El confiar en Dios o el confiar en algo o en alguien a quien nosotros no vemos. Ahora, es cierto también, ¿verdad?, que el hecho de buscar y de clamar a Dios con la certidumbre de que Él nos oye es una barrera difícil de superar. Es así, eso es así, hermanos. Esperar en Dios con una conciencia clara es un gran reto espiritual. Pero también, hermanos, confiar plenamente en Dios es una meta difícil de alcanzar. Y aunque todo esto es verdad, también encontramos que Dios nos llama a esperar en Él, a confiar en Él, a buscarle a Él, porque Él es el Dios siempre presente y Él es el Dios personal. Sobre todo lo que acabamos de decir, de que ciertamente para nosotros es un gran reto, para nosotros como seres humanos, el confiar en Dios, eso es cierto, eso es verdad. Y que hay tantas situaciones de nosotros aprender a confiar, de buscar a Dios, de clamar a Dios, de esperar en Él, de confiar en Él. Todo eso es cierto. Pero más cierto es y más grande es la enseñanza en la Biblia de que cuando le buscamos, le encontramos porque Él es el Dios presente y Él es el Dios personal. Dios no es alguien a quien hay que estarle prendiendo una velita. No. A Dios, hermano, no tenemos que estar haciendo cosas como solíamos hacer cuando éramos todavía ignorantes de las cosas de Dios. No, Dios es el Dios personal. Y David había aprendido esto, hermanos. Por eso en David encontramos el ejemplo perfecto en todas estas cosas. En este salmo se exalta la liberación de Dios respecto a las necesidades que nosotros padecemos. ¿Por qué las padecemos? Otra vez, hermano, lo que dice el versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, ¿cuáles aspectos, hermanos, declara el Señor de los que Él nos libra? ¿Cuáles son esos aspectos que dice aquí, o algunos de esos aspectos que menciona aquí David en el Salmo 34, de los que Dios ciertamente, hermano, nos libra? ¿Cuáles son? Versículos 4 y 5, para ver en primer lugar. Versículos 4 y 5 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Lo primero que dice la palabra de Dios, hermanos, es que Dios nos libra de nuestros temores. Dios nos libra de nuestros temores. Oiga esto, hermano mío. Si yo le preguntara a usted que si usted ahora mismo tiene algunos temores, probablemente usted me diría que no. Y yo le respondería, la pregunta que le hago a usted, yo se la respondería diciéndole que sí, que tenemos temores. Los tenemos. Y es cierto.
No hay persona en este mundo, hermano, y sobre todo en la situación en la que estamos viviendo, que no viva en una situación, en algún momento, en alguna manera, de ciertos temores. Y dice David: yo busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David tenía la certeza, la seguridad de que el buscar a Dios, él estaba seguro que Dios le iba a oír, que Dios le iba a escuchar y que los temores que él tenía, también Dios los iba a disipar y que lo iba a librar de esas cosas. Lo que entendemos, hermanos, y lo que la palabra de Dios enseña acerca de nuestros temores o del temor, el temor, hermano, nos limita. Nos limita. El temor nos hace huir. Vaya mirando, hermano, a ver si es cierto o no esto que estoy diciendo. El temor nos hace escondernos. ¿Ok? Dejamos de enfrentar una serie de cosas que debemos enfrentar, no las enfrentamos por temor. Porque hay situaciones en la vida, hermanos, que causan temor, intimidación. Y eso es, hermano, y vamos a ver ciertamente que la palabra de Dios nos enseña esa gran verdad. Porque es algo, hermano, mire, a partir del momento, y así lo dice la palabra de Dios, yo diría literalmente, digamos, tomando lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, dice la Biblia que ellos se escondieron y dice en un momento, no tengo la cita bíblica, Génesis capítulo 3, que se escondieron por temor. Adán le dijo a Dios: no, yo temí, te oí por ahí, tuve miedo. Es decir, a partir del pecado, a partir de nosotros convertirnos en pecadores, se introdujo en nosotros, digamos que en ese disco duro nuestro, se integró, se selló un aspecto, una parte que se llama temor. Adán y Eva no tenían temor, hermanos, cuando no habían pecado todavía. Y cuando estemos en el cielo transformados, estando al lado de nuestro Dios, viviendo en el lugar a donde Dios nos va a llevar, hermanos, allí no habrá temor. Allí no va a haber temor. Porque en el cielo no hay temores. No hay espacio para temer. No hay condiciones para que temamos. Pero sí en esta tierra, hermanos, en este mundo, hay tantas situaciones que nos llevan a tener temor y son de esas cosas de las que nosotros no podemos librarnos tan fácilmente. ¿Cuándo es entonces y cuál es la vía, cuál es la única manera que Dios me dice a qué le temes? ¿A qué cosa tú le tienes miedo? ¿A qué aspecto de la vida tú le tienes miedo? Note lo que dice la palabra de Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 5, hermanos, que más adelante vamos a mirar, y vamos a ver los dos versículos. Aquí habla de ser alumbrados y de ser avergonzados, dos palabras que son contrarias. Más adelante vamos a mirar esto. Y por eso estamos poniendo aquí, como parte de esa liberación del temor, también lo que dice el verso 5. El temor a ser avergonzado. Porque hay temor en tantas cosas. Está esa inquietud en nosotros. En el libro de Proverbios, el capítulo 29 y el versículo 25, dice la palabra de Dios que el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué es lazo, hermano? Lazo es una trampa. Generalmente en la Biblia, cuando encuentre la palabra lazo, casi siempre se va a referir a la palabra trampa.
Porque el temor, hermano, no procede de Dios. Hay un temor que sí, que procede de Dios. Hay un temor, ese temor hacia Dios, ese temor reverente, ese temor de nosotros no querer pecar, ese temor de hacer las cosas para honrar y para agradar a nuestro Dios. Ese temor es bueno. Pero estamos hablando, hermanos, y el temor que se refiere aquí David no es a ese. Miremos entonces, hermanos, que una de las situaciones, por ejemplo, por la que los discípulos y los seguidores del Señor Jesucristo eran perseguidos por ser cristianos, y eso le causaba temor. Eso causaba temor a la gente. Acabo de mencionarles, hermanos, el temor a Dios, y ese temor a Dios es una especie, se convierte, digamos, en el motivo controlador de la vida en términos espirituales, en términos de santidad. El temor a Dios va en ese sentido. Se convierte en algo, en un motivo controlador de mi vida, que controla mi vida para que yo no haga lo que a Dios no le agrada. Y en ese mismo sentido, entonces, también encontramos que el temor, o sea, ese sentimiento de temor que nosotros tenemos en nuestra condición humana, también se convierte en un motivo que controla la vida, pero en otro sentido. Le hablaba de los discípulos y de aquellos seguidores del Señor Jesucristo que temían ser perseguidos por ser cristianos. Mire lo que dice la palabra de Dios, y vaya conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo número 7. Evangelio según San Juan, capítulo número 7 y el versículo número 23, versículo 13, perdón. Capítulo 7, versículo 13 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Si lee a partir del versículo 3, estando allí donde estaban en la fiesta, ¿verdad?, de los tabernáculos y lo que sucedió, algunas cosas, y mucha gente que creía en el Señor Jesucristo, pero nadie se atrevía, dice, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a la persecución, en otras palabras. Nadie podía defender al Señor Jesucristo, defenderlo en público. No, ese judaísmo, esos individuos que tenían su religión judaica no aceptaban a este palabrero, como le decían, a este individuo, o palabrero, la palabra que utilizan para decir en Hechos capítulo 17 acerca del apóstol Pablo. Y era más o menos igual con el Señor Jesucristo. Este palabrero, este individuo que viene con una filosofía nueva, este individuo que viene con una enseñanza nueva, este individuo que ha traído una serie de cosas y que habla una serie de cosas en contradicción aparente, y todo esto obviamente por ignorancia, y que decían que el Señor Jesucristo estaba hablando contradicciones a lo que decía el Antiguo Testamento o a lo que ellos tenían en ese momento como escritura, que eran los profetas y era Moisés, es decir, el Pentateuco. Y nadie se atrevía entonces a hablar en voz alta. ¿Por qué, hermanos? Por temor. Por temor. Pero mire algo más. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 12, un par de páginas adelante, capítulo 12 y versículo número 42. Capítulo 12 y versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, hermano, que sí, una de esas situaciones que a los discípulos, a los seguidores del Señor Jesucristo, una de esas situaciones que ellos temían era ser perseguidos. Pero mire dos citas bíblicas más, hermanos. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el capítulo 20 y versículo 19. Capítulo 20 y versículo 19 dice:
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La gente tenía miedo, hermanos, de identificarse con Cristo. Solamente, hermanos, nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en el saber que Él es nuestro Salvador, que Él nos perdonó y nos salvó, nos quita ese miedo de decirle a los otros: yo soy un creyente en Cristo, por la gracia de mi Dios. Yo confío que no haya nadie aquí que todavía tenga cierto temor de decir que es un creyente en Cristo. Mire el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2 y versículo número 12. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, cierto, hermanos, que los seguidores de Cristo, por temor a ser perseguidos, a veces no hacemos lo que debiéramos hacer. Pero hay algo más, hermanos. Tenemos temores también, que son muchos temores, muchas veces, temores infundamentados. A veces hay personas, hermanos, que tienen temor y no se sabe por qué. Él mismo no sabe por qué tiene temor. Hechos capítulo 9, libro de los Hechos capítulo 9, mire lo que dice la palabra de Dios y el versículo 26. Hechos 9, 26, dice: cuando llegó a Jerusalén, es decir, Pablo, ¿verdad? Llegó a Jerusalén, todavía la gente no lo conocía mucho, de que se había convertido a Cristo. Dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y aquí, hermanos, sí hay temor infundamentado. Digamos aquí que para darle un poquito de razón a los discípulos de que tuvieran miedo, y era por la fama que habían escuchado, la fama que habían oído que tenía aquel hombre Saulo de Tarso, de que perseguía a los cristianos. Y ahora de repente se le dice que ya él no persigue a los cristianos, que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y que ya él no persigue a los cristianos. Pero no, hermano, lo que dice la Biblia es aquí que cuando él llegó, él trataba de juntarse con los discípulos, pero tenían miedo. En cierta forma, y cuando vamos a la verdad de los hechos, era un temor infundamentado porque Pablo no andaba buscándolo para llevarlos presos, ni para perseguirlos. Andaba buscándolos, hermanos, para compartir con ellos la experiencia maravillosa de su encuentro con Cristo. Y para decirle que ahora él era uno de ellos y que quería integrarse al trabajo que ellos habían estado haciendo a través del tiempo. Que él quería hacer eso. En el tiempo fue que lo entendieron. Pero en el tema que nos ocupa, hermanos, sí ciertamente tenemos a veces esos temores que son infundamentados. Y no es... pudiera ser parecido, hermanos, a lo que a veces se denomina delirio de persecución. Son dos cosas quizás un poco diferentes. Yo no soy psicólogo y no me gusta estarme metiendo en esos temas de psicología porque yo no soy, ¿verdad?, ni psiquiatra ni nada por el estilo. Sin embargo, uno sabe lo que es eso. Hay gente que tiene temor hasta de su sombra, como dicen.
Hay gente que teme a todo, teme hasta a lo inexistente. Y porque estamos hablando, hermano, de que Dios quiere librarnos de estas cosas. Pero miren el libro de Hebreos, para que veamos una tercera cosa, hermanos, que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos temor. Y esta parte, hermanos, a todos, esta parte a todos nos concierne. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. A todos nos concierne, hermanos. A todos. Note lo que dice la palabra de Dios. Versículos 14 y 15 de Hebreos capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, cuando dice Él también, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pasaje bíblico, hermanos, está hablando acerca de que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario venció el aguijón de la muerte del pecado. Es decir, la muerte de Cristo lo que ha hecho es, hermanos, que nos ha librado ahora de la muerte para condenación. Yo voy a morir físicamente y usted va a morir físicamente si no es que Cristo viene antes y lleva a su iglesia. De lo contrario, todos vamos a morir físicamente. Nadie se va a librar de eso. Pero esa muerte, hermano, no es a la que se refiere aquí la palabra de Dios, sino que se refiere a la muerte que conlleva la condenación, la muerte espiritual. Por eso dice en el versículo 14 que para destruir por medio de la muerte, es decir, de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte. A Satanás, que tiene el imperio de la muerte para condenación. Ahora dice la palabra de Dios que el Señor nos está librando de estas cosas. Es decir, hermano, tenemos temor a la muerte. ¿Sabe quién es el que debe temerle a la muerte, hermano? El que no tiene a Cristo en su corazón. Debe tenerle temor. No, temor, pero mucho. Porque el día que llegue su muerte física, también va a llegar su muerte espiritual. Por eso, hermano, el creyente no debe tenerle miedo, no debe tenerle temor a morir. Y una de las cosas, hermanos, que la gente le da mucha mente, y sobre todo cuando ya vamos cruzando la barrera de la edad y que vamos entrando en la vejez, que sabemos que por naturaleza nos queda poco tiempo, entonces eso le preocupa a uno. Estaba hablando con mi hermano, mi papá, el pastor Ogando, en los días previos a irse a Estados Unidos. Y él estaba haciendo una reflexión que me llama tanto la atención. Yo, bueno, creo que todos debiéramos reflexionar así. Tiene 80 años, el pastor Ogando tiene 80 años, aunque usted no lo crea, aunque no lo parezca, tiene 80 años. Él me dijo, yo tengo 80 años, mi hijo. Si Dios me da 10 años más,
feliz. No todo el mundo llega a 90 años. Y en esta situación de vida que se vive, no todo el mundo llega a 90 años. Si Dios me da 10 años más, yo sería un afortunado. ¿Sabe qué es lo que interpreto? Que me está diciendo, yo estoy listo, yo estoy preparado para cuando llegue ese momento. En paz, en calma, feliz, contento, disfrutando de mi familia, ahora que está junto con sus nietos y demás. Y así, hermano, ese es el pensamiento que debiéramos tener. Porque ciertamente, hermanos, que le tenemos temor a la muerte. El creyente, hermano, no debe tenerle temor a morir. Lo que pasa, hermano, es que nosotros empezamos con unos pensamientos. ¿Sabe cuál es la razón básica por la que usted y yo le tenemos temor a la muerte? Si no lo había pensado, se lo voy a decir y escríbalo. Nos gusta vivir en este mundo. Mire, que tenemos necesidades, que a veces es difícil conseguir hasta para la comida, que tenemos enfermedades, qué sé yo qué, que hay alguien que le caigo mal, qué situaciones con los hijos, qué con la esposa, qué con el esposo, qué con el vecino, qué aquí, qué en el trabajo. Pero queremos quedarnos. Parecería como contradictorio, ¿verdad? No, hermanos, pero es obvio, es algo humano. Porque usted y yo, hermano, no hemos vivido en el cielo. No. Hemos vivido en este mundo. Y como hemos vivido en este mundo, en la carne la carne ha disfrutado de tantas cosas, de cosas buenas y de cosas malas. Y nosotros nos hemos quedado con eso, hemos asimilado todo eso. Y nos aferramos a este mundo. ¿Por qué la gente no quiere morir? ¿Por qué la gente tiene miedo a la muerte? Porque le gusta vivir en este mundo. Así es, hermanos. Disfrutamos una serie de cosas. Lo que debemos ir aprendiendo, hermanos, es a que disfrutemos mucho más las cosas de Dios, las cosas del Señor, que las otras cosas. Y Dios, hermano, lo que hace que nos motiva con su palabra, dándonos una serie de enseñanzas para que aprendamos a amar el querer estar en el cielo. Y debemos aprender, hermanos, a amar el desear estar en el cielo. Por eso Dios nos dice tantas cosas acerca de nuestro lugar donde estaremos, hermanos. Por eso inclusive Dios nos dice que nosotros somos, ¿qué es lo que somos en este mundo, hermanos? Somos extranjeros. Somos extranjeros. Y Dios trata en su palabra de convencerme y de convencerlo a usted, hermanos, de esa verdad. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos lo que implica, lo que significa estar un día con nuestro Dios en el cielo. David expresa que al buscar a Dios encontró la liberación de sus temores. Cuando buscó a Dios, hermano, y vuelva por favor al Salmo 34, cuando David entendió lo que Dios quería de él, aprendió a través de su relación con Dios, él aprendió que Dios era el que le podía librar de sus temores. El versículo 5, hermanos, que les había dicho antes, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí la palabra alumbrar es lo contrario
de avergonzar. La palabra avergonzar es tener un sentimiento de temor o de vergüenza que impide que una persona lleve algo a cabo. Ese es, hermanos, el sentirse avergonzado o avergonzar, es tener ese sentimiento de temor o de vergüenza que impide que una persona lleve algo a cabo. Déjeme ilustrárselo, hermano. Si quiere, no busque la cita bíblica. Si quiere, búsquela. Si no, no la busque. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, creo que es una buena ilustración que encontramos aquí en Lucas, capítulo 16 y los primeros 3 versículos. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Note lo que dice el verso 3 ahora. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Y no te dice ahora, mendigar me da vergüenza. Me avergüenza mendigar. Cavar, esto es meterme a hacer uno de los trabajos peores y que está destinado a gente que no tiene otra cosa que hacer y que no puede hacer más nada. Entonces, ¿qué hago aquí? Dice él: por vergüenza hay cosas que no voy a hacer. Entonces, hermanos, precisamente el avergonzar, como dice aquí la palabra de Dios, es eso. Ahora, por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 34. Note que lo que dice David aquí es: los que miraron a él fueron alumbrados. Alumbrados. Fueron ayudados, no permitió Dios que llegaran a un estado de vergüenza. Dios los sostuvo, Dios los ayudó. Dios no permitió que llegaran a un momento de que fuesen avergonzados. Y lo que dice aquí David es: cierto temor tenía yo por eso. Por eso dice el versículo 4 y verso 5: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. En vez de ser avergonzados, fueron alumbrados. Hermano mío, ¿cuáles son tus temores? ¿A qué le temes? La medicina, hermano, el remedio está en el Salmo 34, versículos 4 y 5. Buscar a Dios para que te oiga y tú le digas lo que tienes en tu corazón. Y entonces me librará de todos mis temores. Vivimos en un mundo, hermano, que provoca muchos temores. Vivimos en un mundo que lo que nos da es mucho temor. Definitivamente. Leamos versículos 6 al 10 de Salmo 34. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
En segundo lugar, hermanos, Dios nos libra de nuestras angustias. Digamos que la angustia no necesariamente es resultante del temor, no. Son dos cosas diferentes. La angustia causa aflicción, congoja, dolor moral, agonía. La angustia nos hace sentir estrechos y miserables. Eso lo dice, hermano, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Eso que acabo de decirle. Todo lo que acabo de darle como una especie de definición de angustia, pero es lo que causa aflicción, congoja, dolor moral, agonía, nos hace sentir estrechos y miserables. La angustia es la presión, la opresión y todo aquello que constituye una carga para el espíritu. Eso es sacado de un diccionario bíblico, de un diccionario griego. La angustia es la presión, es la opresión y es todo aquello que constituya una carga para el espíritu. A veces tenemos el espíritu cargado, hermano, el alma cargada. Cuando usted está afligido, acongojado, cuando usted está en un estado de cierta agonía por muchas cosas, que vive a veces una situación que usted la puede calificar, catalogar de miserable, usted está, hermano, en angustia. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y uno siente esa opresión, y esa presión en uno mismo. Y todo esto, hermano, carga el espíritu. Por eso, las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu, son las más difíciles de curar. Las enfermedades físicas, digamos que muchas de ellas son relativamente fácil de curar. Y así es. Estamos con esta situación ahora mismo de COVID-19. Y hay una carrera buscando una vacuna. Y ya hay varios países que están buscando una vacuna y que están ya a la puerta de encontrarla. Ya Rusia anunció que tiene una, ya China anunció que tiene una, ya Israel anunció que tiene un tratamiento, ya Estados Unidos anunció a través de la Universidad de Oxford y de otros laboratorios que ya tienen casi una vacuna lista y que probablemente ya para este año salga una vacuna o principios del año que viene. Porque las cosas físicas, hermanos, aunque sea un poquito larga, se le busca una cura. Ahora, los problemas del alma y los problemas del espíritu no se curan tan fácil. La depresión es uno de los problemas más difíciles de curar. ¿Por qué, hermanos? Porque son asuntos del alma, son asuntos del espíritu, no son un asunto físico. La depresión, hermano, no está en el dedo meñique, o no está en el dedo pulgar, no es así.
Y por eso es tan difícil sacar a una persona enferma de depresión. Muy difícil. Por eso hay que luchar con estas cosas, y cuando usted siente y cuando usted nota el mínimo detallito de que usted pudiera estar sufriendo, acuda inmediatamente a buscar ayuda. Vaya al Señor inmediatamente de sus rodillas, doble sus rodillas: Señor, líbrame de esto. Señor, ayúdame con esto. Y empiece a clamar, y empiece a orar, y empiece a leer la palabra de Dios, y empiece a hacer cosas que Dios le dice, hermanos, para que su espíritu se libere, su alma Dios la libere. ¿Sabe qué está diciendo David? Que Dios, hermano, lo libró de sus angustias. Porque las angustias, hermanos, son esa opresión, son esa presión, es todo aquello que constituye una carga demasiado grande para el espíritu, cosa que no podemos llevar. Hay cargas físicas, por ejemplo, que pueden dañar un órgano nuestro. Cargas físicas que nos pueden dañar un tendón, que pueden dañarnos un músculo, que pueden dañarnos un hueso. Eso es verdad, eso lo sabemos, ya usted sabe que eso es así. Usted se pone de fortachón, creyendo que usted es Sansón, a tirarse algo encima con lo que usted no puede, ¿y qué le va a resultar? ¿Qué le va a resultar? Se va a dañar un órgano. Igualmente, hermanos, igualmente. Hay cosas que dañan. Las angustias oprimen el espíritu. Lo oprimen. Mire versículos 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas, no de algunas, hermanos, de todas. Verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermano, todo esto es angustia. Búsquelo. Note, hermano, el pasaje bíblico está lleno de eso. El pasaje bíblico, hermano, lo que David está diciendo es: ahora mismo estoy en una situación que estoy lleno de temores y lleno de angustias. Búsquelo. Lea el pasaje bíblico detenidamente y va a encontrar que ciertamente eso es lo que está diciendo David. Y del otro lado David está diciendo: todo eso lo que hay es que ponerlo en las manos de Dios. Ponlo en la mano de tu Dios. Tiene temores, tiene angustias, porque ciertamente así es. Vienen. Ponlo en la mano de Dios. No te angusties. Y rápidamente, hermano, déjeme tomar 5 minutos para que veamos 3 cosas que la palabra de Dios nos dice de dónde vienen básicamente nuestras angustias. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 21, versículo 29. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo capítulo 24, hermanos, es el sermón escatológico del Señor Jesucristo. El Señor dio 2 grandes sermones. Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, el sermón de la montaña, que bien lo conocemos. Y un segundo sermón importante es este capítulo 24, y al que se denomina sermón escatológico, porque está hablando acerca de la venida de Cristo y de todo lo que va a suceder en la gran tribulación
y de la guerra de Almagedón y todas aquellas cosas. Eso es lo que el Señor está hablando allí. La palabra tribulación es la misma palabra griega que se utiliza para la palabra angustia. Exactamente la misma palabra. Si usted lo busca en su mataburro, ¿verdad? En su griego interlineal, es lo que hago porque yo no sé mucho griego, no sé griego. Básico, lo básico que aprendí en el seminario. ¿Ok? Entonces, pues yo tengo mi griego interlineal para comparar las palabras. Cuando usted busca la palabra angustia y busca la palabra que aparece allí en Mateo como tribulación, se escriben exactamente igual, porque es la misma palabra. En otras palabras, si pusiéramos aquí, en el versículo 21 y el versículo 29, en vez de poner tribulación, deberíamos poner angustia. Y dicho sea de paso, algunas traducciones así es que lo hacen. No ponen tribulación, sino angustia, porque esa es la palabra básica. Antes que tribulación es la palabra angustia, que es mucho más abarcadora. Entonces, hermanos, las situaciones de desastre traen angustia. ¿Qué habrá? ¿Qué es lo que el Señor está describiendo? Una situación de desastre. Imagínense. Ya, hermano, no me voy a meter a hablarle acerca de la tribulación y del rapto de la iglesia y de todo lo que implica, ¿verdad? Cada uno de esos eventos en el orden en que están puestos. No tenemos tiempo para eso y ese no es el motivo. Solamente, hermanos, decirles que todo eso, hermanos, es un momento, es un tiempo, esa semana 70, hermanos, es una semana de desastre. Los últimos 3 años y medios es un tiempo de desastre total. Cuando hay angustia, hermano, por eso dice la palabra de Dios, habla de la palabra tribulación para hablar precisamente de angustia. ¿Qué es lo que va a haber? Esa angustia en la gente. Aquellos que estén viviendo en ese tiempo, será tiempo de angustia, hermanos. Los desastres traen angustia. Sé que vio todas las imágenes de todo, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, no recuerdo, en Luisiana, de lo que hizo Laura, no recuerdo si fue Luisiana. Si usted vio imágenes en la noticia, hasta el techo de la casa lleno de agua, hasta arriba, que la gente tuvo que ser evacuado, y en otros lugares. Pero no tenemos que irnos fuera de nuestro país. Toda esa gente, hermanos, que vive a orillas del río, toda la ribera, toda esa parte oriental del río Sama. Toda esa franja, hermanos, desde el puente, desde antes del puente Duarte, toda la ribera, hermanos, pasando por el puente este que va hacia Villamella, entrando a la Hermanas Mirabal. Toda esa zona, hermano, todo ese cinturón está lleno de casuchas. Cada vez que truena, hermanos, la gente sale a ver las nubes. Cada vez que relampaguea, la señora sale a ver si está muy nublado. Una angustia constante, porque sabe que si hay un aguacero muy grande, el río crece y va a haber un desastre. Porque la palabra de Dios, hermano, nos dice que el desastre trae angustia. Pero también, hermanos, las situaciones económicas. Segunda a los Corintios, capítulo 8, el versículo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 8,
Y mire el versículo 13. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. La palabra estrechez, hermanos, es otra palabra que se escribe idéntico como angustia y como tribulación. Las tres palabras se escriben exactamente igual. Por eso aquí, hermanos, no podemos poner estrechez. No lo digo de la manera más correcta, no que no podemos poner, el traductor así lo tradujo aquí, yo no soy traductor de nada de eso, pero dice aquí estrechez. Obviamente que tiene que meterse dentro del contexto de lo que está hablando, ¿verdad? Y Pablo lo que está hablando es, si usted lee el capítulo 8 acerca, ¿verdad?, de dar para el Señor, de la ofrenda para los santos, como todo el capítulo 8 habla. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, yo no le estoy diciendo esto para que haya holgura en alguna gente, algunos que tengan mucho y otros que tengan menos, meterlos a ustedes en una especie de estrechez, meterlos a ustedes en una angustia económica. Y es, hermano, ciertamente porque eso es verdad. Es cierto. Las situaciones económicas, hermanos, traen angustia. Probablemente una de las cosas que más angustias nos trae es la estrechez económica. Es cierto. Y sobre todo en nuestro país, mucha gente vive angustiada en este sentido. ¿Por qué razón? Porque es un país pobre, de gente pobre. Acabo de mencionarle todas esas personas que viven en la margen del río, de lado y lado. ¿Por qué viven ahí, hermanos? Porque no pueden tener una casa fuera de ese lugar. Simple. Son casitas, hermanos, de pedazos de zinc, de hojalata, tablitas, de cartón. Entonces, eso ocasiona angustia. Pero una última cosa, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 21. Terminamos con esto. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el versículo 21. El Señor Jesucristo habló acerca de una mujer cuando da a luz. Cuando llega el momento del parto. Verso 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hay situaciones, hermanos, de desesperación que causa angustia. Las mujeres que están aquí, que han dado a luz, saben lo que es eso. Yo no puedo explicárselo, hermano, porque yo no he dado a luz. La angustia mía es por la angustia de mi esposa, de haber visto a mi esposa, de salir corriendo con ella. Y que después que estábamos allá, entonces nos dijeron que todavía. Y a las 3 horas tuvimos que salir corriendo otra vez. Cuando iban a hacer mi primera nietecita, Yari Abde, que fuimos a llevar a Yaritza. Hermano, yo pensaba que la muchacha iba a dar a luz en el carro. Yo no había visto una mujer tan fuerte como esta muchacha, Dios mío. En lo que yo fui a parquear el carro, después que la llevamos al hospital, cuando yo regresé, ya nació, que ya nació. Una mujer fuerte. Pero hermano, eso es terrible. Angustioso.
Así dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hay situaciones desesperantes que traen mucha angustia. Recuerda, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Cuáles son tus temores, hermanos? ¿O qué te está causando angustia ahora mismo? Acuérdate que el remedio es ir a Dios, hablar con Él. Él te va a oír y te va a comunicar, te va a decir, tranquilo, tú solo confía, haz lo que tienes que hacer. De nada sirve, hermanos. Mire, de lo que Dios no nos libre, usted no se va a poder librar. ¿Usted está consciente de eso? De lo que yo no puedo librarme, hermano, o de lo que Dios no me libre, ¿usted cree que yo me voy a librar? No hay manera. Por eso a mí no me queda otro camino que confiar en Dios y tomar en cuenta el consejo de David. Confía en Jehová, busca a Dios, acércate a Él, teme a Él, escúchale, obedécele, búscale cada día. Eso es, hermanos míos. No hay otra manera, hermanos, de nosotros poder vencer nuestras angustias y nuestros temores, salvo que no sea de esa manera. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias a Dios del cielo por lo que tú nos comunicas. Ayúdanos a asimilarlo, a tomarlo, Señor, a ponerlo en práctica, a buscarte, Dios del cielo. Ayúdanos a acercarnos a ti, buscando de tu gracia, buscando de tu bendición, buscando de tu guía, de tu ayuda. Gracias, mi Dios del cielo. Bendice a mis hermanos, Señor, y enséñanos a ser hombres y mujeres confiados. Cuando haya temor, cuando haya angustia, Señor, a venir a ti, confiados de que tú eres el Dios personal y el Dios presente. Señor, que tú estás ahí. Bendice tu pueblo, mi Dios, en este día. Y gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.